sencillez y entrega. Puestos de pie, cantando, recibimos al sacerdote que presidirá nuestra Eucaristía. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Iniciamos esta Eucaristía pidiendo perdón al Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males, para que sin impedimentos en el alma y en el cuerpo cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios no se deja vencer en generosidad. Recompensa la extrema generosidad de una mujer viuda y pobre. Lectura del primer libro de los Reyes. La palabra del Señor llegó al profeta Elías en estos términos: Ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y establécete allí. Ahí yo he ordenado a una viuda que te provea de alimento. Él partió y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo: Por favor, tráeme en un jarro un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo: Tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió: Por la vida del Señor, tu Dios, no tengo pan cocido
sino solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así habla el Señor, el Dios de Israel. El tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías, y comieron, ella, él y su hijo, durante un tiempo. El tarro de harina no se agotó, ni se vació el frasco de aceite, conforme a la palabra que había pronunciado el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. Alaba al Señor, alma mía. El Señor mantiene su fidelidad para siempre, hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos, el Señor protege a los extranjeros. Alaba al Señor, alma mía. Sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. Alaba al Señor, alma mía. Jesús con su entrega consiguió para nosotros una salvación infinita. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo, para presentarse delante de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como lo hace el sumo sacerdote, que penetra cada año en el santuario con una sangre que no es la suya, porque en ese caso hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. En cambio, ahora Él se ha manifestado una sola vez en la consumación de los tiempos para abolir el pecado por medio de su sacrificio. Y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios. La viuda dio y no le quedó nada. Jesús nos invita a la generosidad, a dar sin mezquindades. Con el corazón predispuesto, escuchemos la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasear con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia, y una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, en su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Buenas tardes. La palabra del Señor hoy nos presenta como coprotagonista de esta liturgia de la palabra a 2 viudas pobres. La primera que vemos es en el libro de los Reyes, cuando el profeta Elías pasaba por Sarepta, ya que el Señor le dijo que vaya a esa localidad. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Va y se encuentra con una viuda, pobre, indigente, en un momento de mucha carestía, ya que incluso no llovía hacía mucho tiempo. ¿Qué va a pedirle a esa viuda? Se va y le pide pan. La pobre viuda no tenía nada, salvo un puñado de harina y un poquito de aceite para hacer un pan. Lo único que tenía. Ser viuda en épocas antiguas y además tener una criatura era lo peor que podía suceder. Y entonces viene el profeta y le pide, tras que ella no tenía nada, le pide pan. E incluso le dice, ella le cuenta, ¿no es cierto? Solamente tengo eso, dice: anda, prepárame a mí y después vas a comer con tu hijo. Porque el Señor dijo que el tarro de harina no se va a acabar, ni el frasco de aceite tampoco dejará de tener aceite. ¿Qué es lo que sucedió con la viuda? Le cree al profeta. Va y prepara un pan del que comió el profeta y también comió ella con su hijo. E incluso dice acá que por un buen tiempo el tarro de harina no se agotó, ni el frasco de aceite no se terminó. Nosotros vemos entonces la generosidad de esta viuda. Uno, generosidad. Segundo, hay que tener en cuenta que era un lugar donde no conocían a Dios, era una mujer pagana. Pero ella le cree al profeta, es decir, nosotros vemos una mujer de fe, le cree al profeta. Cuando nosotros creemos, el Señor actúa. ¿Cuántas veces lo que falta, incluso en medio de nuestras oraciones, es fe? Cuando nosotros en medio de nuestras oraciones comenzamos a gritar, decir a todo el mundo de que el Señor no nos escucha, y etcétera, quiere decir que puede haber mucha oración, pero falta fe, falta confianza en el Señor. Entonces, por lo tanto, en nuestra oración diaria, lo primero que le debemos pedir al Señor es: auméntame la fe. Tengo fe, Señor, te auméntame, porque quiero confiar más en vos. Quiero ver que estás presente siempre y en todo momento, en todo lugar, y que vas a estar siempre conmigo, que vas a estar aún en los momentos difíciles, en los momentos en que humanamente pareciera que no tiene ninguna solución. Vas a estar conmigo, aún en el dolor y en la muerte, estarás conmigo siempre.
Entonces eso debemos pedirle siempre al Señor, que nuestra fe, así como ese frasco de aceite que no se agotó, que tampoco se agote, al contrario, que crezca todos los días. Porque en eso consiste nuestra vida de todos los días. ¿Cómo vamos a responder a todos los problemas del mundo actual sino con fe, con confianza en el Señor? Y en el Evangelio también se nos presenta otra viuda. El Señor estaba hablando sobre los escribas y dice: cuídense de los escribas. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta hacer alarde de todas las cosas que tienen. Se vestían muy bien, con unas vestiduras, con unas túnicas, y tenían una capa larguísima. Tenían todas esas cosas que tendrían que llevarlo a vivir una vida más piadosa. Por ejemplo, tenían unas filacterias. Las filacterias eran una especie de cintas en el que ellos colocaban algunas citas bíblicas para recordar en algunos momentos, que no están mal, pero ellos lo hacían para hacer alarde de que eran muy piadosos, y que la gente los tuviera muy en cuenta. Entonces venían a la sinagoga, se querían poner en el primer banco, en primer lugar. Yo no digo ahora que ustedes no se tengan que poner en el primer banco, que vienen primero se tienen que poner primero, pero no es para llamar la atención. Ellos lo hacían para llamar la atención y que todos le estén mirando. Entonces ya no era la palabra o la celebración que se realizaba, no era lo principal, no era Dios, sino ellos que querían llamar la atención. Incluso dicen, cuando se iban a algunos banquetes, se ponían al lado de la anfitriona, de cierto, de la fiesta, se ponían al lado de los novios cuando era un casamiento, etc. Así, para llamar la atención. Entonces dice el Señor que les faltaba humildad, que lo único que hacían era querer estar allí para que todos pongan su mirada en ellos. Y se hacían pasar por gente muy piadosa, por gente muy santa. Y resulta de que lo que aparentaba era algo que no era lo que vivían dentro de su corazón en su vida. Estaba todavía hablando de eso, y el Señor se sentó frente, dice, a la sala del tesoro del templo. El templo de Jerusalén es grandísimo. Ahora mismo se ve lo que era el templo, que es un edificio enorme, enorme, grandísimo, porque albergaba mucha gente en las celebraciones. Y en esos tiempos, ese se llamaba el templo de Herodes, porque el rey Herodes ponía también de sí, porque no lo hacía tampoco por piedad, ¿no es cierto? Lo hacía porque cuando un rey tenía un templo importante en su reino, le realzaba su nivel. Entonces por eso es que Herodes también ponía dinero para que ese templo fuera limpio. Además estaba todo lo que la gente ponía de limosna para que ese templo se siga construyendo. Y dice la palabra que vino una mujer viuda, que decíamos ya en épocas antiguas, especialmente en la época de Jesús, ser viuda era lo peor que puede pasar una mujer. Porque lo primero que hacían los parientes, familiares, los suegros, cuando moría el hijo, es sacarle todo o casi todo. Por decir, este es de mi hijo, este es de mi hijo, esta cama era de mi hijo, esta puerta era de mi hijo, estas piedras puso acá mi hijo en este muro, así que lo vamos a sacar porque eso era de mi hijo. Y la pobre mujer quedaba cuántas veces con varios hijos, quizás muchos hijos, en la intemperie. Por acá se presenta una pobre mujer viuda, que lo único que tenía para vivir era 2 moneditas. Nosotros nos imaginamos 2 monedas de 1 peso, que no sirven ni para comprar un caramelo. Lo único que tenían. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al ver toda esta magnificencia del templo, dice, bueno, yo también voy a poner algo para que este templo se siga construyendo. Puso esas 2 monedas. Entonces, al ver eso, Jesús estaba viendo todo lo que estaba pasando, le llama a sus discípulos, dice, vengan a ver esto. Vino esa gente rica, pusieron lo que les sobraba. Pero sin embargo, esta pobre mujer viuda puso lo único que tenía para vivir.
Yo les aseguro que ella puso más que todo lo demás, porque en su generosidad ella entregó a Dios lo que tenía para vivir. ¿Qué nos quiere decir el Señor a través de estas lecturas? En primer lugar, nos está hablando sobre una gran fe que tuvieron las dos viudas. Una pagana y la otra era una mujer piadosa judía. Las dos vivían en la indigencia y las dos ante la presencia, uno del hombre de Dios y la otra ante la presencia de Dios en el templo, dieron lo poco que tenían, pero era lo único que tenían. Entonces nosotros vemos cómo el Señor exalta la generosidad que ellas tenían. Nosotros también tenemos que pensar esto, ¿no? Cuando nosotros damos limosna a alguna persona, que cuántas veces también están en la indigencia, ¿realmente damos solamente lo que nos sobra? O quizás estamos así excusándonos, no, yo no lo voy a dar porque ni siquiera saben agradecer, o cosas así. Y adormecemos nuestra conciencia creyendo que estamos haciendo bien. Entonces, hoy le vamos a pedir al Señor, ayudarnos a ser generosos siempre. Decía la Madre Teresa de Calcuta en cuanto al servicio a los demás, que hay que amar hasta que duela. Es decir, aquello que me cuesta, dar y darme, porque de nada sirve que solamente el sobrante le esté dando a aquellos que realmente están necesitando. Con eso no llegamos al cielo, porque también la limosna que nosotros damos a aquellos que necesitan nos ayudan a abrir las puertas del cielo. Decían los santos padres que son los pobres aquellos que en el cielo nos van a abrir las puertas, pero le abre la puerta a aquel que le conoce. Este yo lo conozco, a ver, vení, yo te conozco a vos me ayudaste, este fue aquel que me sacó de la indigencia, este me ayudó en un momento difícil donde se me vino todo abajo, que me robaron, se quemó mi casa, me dejaron en la intemperie y ellos me ayudaron. Entonces yo, que recé por ellos acá en el cielo, le abro las puertas. Eso es lo que nos decía la Madre Teresa de Calcuta, que sabía lo que significaba la indigencia y la pobreza. Le vamos a pedir entonces al Señor que nos ayude a nosotros también a dar hasta que duela, como decía ella. Lo rezamos un momento. Nos ponemos de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre.
Que la Iglesia sea capaz de aprender la bienaventuranza de la pobreza. Oremos. Escúchanos, Padre. Por el Papa, obispos, sacerdotes, para que sean signo de unidad de la Iglesia y confirmen la fe de los hermanos. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros gobernantes, para que las tareas encomendadas por el pueblo sean demócrata, honesta y desinteresada. Oremos. Escúchanos, Padre. Por las personas que sufren de depresión y agotamiento extremo. Recemos para que reciban apoyo de todos y una luz que los abra a la vida. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestra comunidad, para que descubramos que hay mayor alegría en dar que en recibir. Oremos. Escúchanos, Padre. Todo esto, Señor, queremos entregártelos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La bondad del Señor nos colma de bienes. Junto al pan y el vino, presentemos el fruto de nuestra generosidad para atender a los hermanos necesitados. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por el vino que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad este sacrificio, Señor, y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por los pecados. De este modo tu Iglesia, congregada por virtud y a imagen de la Trinidad, se muestra ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra
el Señor, hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Andrés, nuestro obispo auxiliar José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos a nuestro Padre de los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos. Los que están siguiendo la misa en las redes pueden darse la paz en sus casas. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor nos invita a compartir su cuerpo con los hermanos más necesitados. Nos acercamos a la comunión cantando. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Ser el pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Ser el pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Es joven el que arriesga, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás, el que sabe hacer historia, el que sabe transformar, el que es voz de los pequeños, defendiendo la verdad. Quiero ser el pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir
siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Oremos. Después de te damos gracias, Padre, por la Eucaristía que nos has alimentado. Imploramos tu misericordia para que, por el Espíritu Santo, quienes recibimos la fuerza de lo alto, perseveremos fielmente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios humille su soberbia, y tú, príncipe de la milicia celeste, arroja al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Acuérdate, oh castísimo esposo de la Santísima Virgen María y dulce protector mío San José, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección y reclamado tu auxilio hayan quedado sin consuelo. Lleno pues de confianza en tu poder, vengo a tu presencia y me encomiendo fervorosamente a vos. No deseches mis súplicas, oh Padre adoptivo del Redentor. Antes bien, dígnate acceder a ellas piadosamente. Amén. El Señor esté con ustedes. La paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, custodie sus corazones y sus pensamientos en el conocimiento y en el amor de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, podemos retirarnos en paz. Demos gracias a Dios.
la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Yo sé que me necesitas, que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que esta es la vida para nuestra salvación. Hoy quiero más sin medida, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Para poder con mis labios tu palabra proclamar, hazme un instrumento, sin tu amor sembrar. María, dame las fuerzas